Si existiera un botón capaz de eliminar para siempre a todos los mosquitos del planeta, ¿lo pulsarías? No mañana. No después de pensarlo durante una semana. Ahora mismo. Un solo clic, y miles de millones de mosquitos desaparecerían para siempre. La mayoría de las personas respondería que sí sin dudarlo. Y es difícil culparlas, porque el mosquito no es simplemente un insecto molesto que arruina noches de verano o deja ronchas que pican durante días. Es el animal más letal que ha existido para los seres humanos. Más peligroso que los tiburones, más peligroso que las serpientes, y más peligroso que cualquier depredador terrestre o marino que puedas imaginar. Cada año las enfermedades transmitidas por mosquitos provocan entre 700,000 y más de 1 millón de muertes en todo el mundo. Solo la malaria mata a cientos de miles de personas y la mayoría de esas víctimas son niños que jamás llegan a cumplir 5 años. Piensa en eso por un momento. El ser vivo más peligroso del planeta pesa apenas 2 miligramos. Es más ligero que una gota de lluvia y aún así ha influido en la historia humana más veces de las que la mayoría imagina. Ha derribado imperios, ha cambiado fronteras, ha frenado invasiones militares y ha condenado a millones de personas a una muerte lenta mucho antes de que existieran los hospitales modernos. Pero aquí aparece un problema. Cuando hablamos de mosquitos, solemos imaginarlos como una única especie, un enemigo común que comparte las mismas características en cualquier rincón del planeta. La realidad es mucho más compleja. Existen cerca de 3.500 especies diferentes de mosquitos, y la inmensa mayoría jamás intentará picarte. Muchas especies viven alimentándose exclusivamente de néctar. Otras prefieren aves. Algunas se alimentan de reptiles, y muchas nunca tienen contacto directo con seres humanos durante toda su existencia. De hecho, los machos ni siquiera beben sangre. Nunca. Pasan toda su vida alimentándose de néctar y jugos vegetales. Mueren sin haber picado a una sola persona. Solo las hembras buscan sangre, pero tampoco lo hacen porque tengan hambre. Lo hacen porque necesitan proteínas para producir huevos. La sangre es una herramienta reproductiva. Cuando una hembra te pica, no está intentando comerte. Está intentando convertirse en madre. Y ese pequeño detalle cambia completamente la historia. Porque el verdadero enemigo no es el mosquito en general. El verdadero enemigo es una pequeña cantidad de especies responsables de transmitir algunas de las enfermedades más mortales conocidas por la humanidad. Durante años culpamos a todos los mosquitos por igual, pero la realidad es que la mayoría jamás ha causado una sola muerte humana. Lo más sorprendente es que muchas personas ni siquiera saben cómo funciona una picadura. Imaginamos un pequeño insecto clavando una aguja y bebiendo sangre. Parece algo simple, pero cuando los científicos observaron el proceso bajo microscopios, descubrieron algo mucho más sofisticado. La trompa del mosquito no es una aguja. Es una máquina biológica compuesta por varias estructuras microscópicas que trabajan juntas con una precisión extraordinaria. Mientras tú duermes, el mosquito aterriza sobre tu piel, no hace ruido, no genera dolor, no activa ninguna alarma inmediata, y entonces comienza el proceso. Algunas estructuras cortan la piel, otras mantienen abierta la perforación, otras transportan saliva, y otras extraen la sangre. Todo ocurre en cuestión de segundos, tan rápido y tan eficientemente que la mayoría de las personas no siente absolutamente nada mientras sucede. Por eso muchas veces descubres la picadura cuando el mosquito ya desapareció. El trabajo está hecho, la sangre fue extraída, y el insecto ya está volando hacia otro lugar. Pero aquí viene otra sorpresa. El picor que sientes después no es provocado por la perforación. Ni siquiera es provocado directamente por el mosquito. En realidad es tu propio cuerpo el que provoca esa reacción. La saliva del mosquito contiene sustancias que impiden que la sangre coagule mientras se alimenta. Cuando tu sistema inmunitario detecta esas proteínas extrañas,
responde inmediatamente. La zona se inflama. Aparece el enrojecimiento. Comienza la picazón. Lo que te molesta no es la herida, es la batalla que tu organismo está librando contra las moléculas que el mosquito dejó atrás. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Los investigadores llevan años estudiando la trompa del mosquito para diseñar agujas médicas menos dolorosas. Sí, el mismo insecto que millones de personas quieren exterminar podría ayudar algún día a mejorar la medicina moderna, porque la naturaleza ha tenido millones de años para perfeccionar un diseño que los ingenieros apenas están empezando a comprender. Pero ninguna de esas habilidades serviría de nada si el mosquito no pudiera encontrarte. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Cómo logra localizar a una persona dormida en medio de una habitación oscura? ¿Cómo sabe exactamente dónde estás cuando ni siquiera puede verte claramente? La respuesta demuestra que estos insectos son mucho más sofisticados de lo que parecen. Todo comienza con tu respiración. Cada vez que exhalas liberas dióxido de carbono al ambiente, una nube invisible que se dispersa por el aire y que para un mosquito funciona como una señal luminosa. Sus receptores son capaces de detectar ese rastro desde varios metros de distancia. En otras palabras, mientras duermes estás anunciando constantemente tu ubicación. Una vez que se acerca lo suficiente, entra en juego un segundo sistema. El calor corporal. Nuestro cuerpo emite energía térmica constantemente, y los mosquitos pueden detectar pequeñas diferencias de temperatura que para nosotros son completamente invisibles. Es como si observaran un mapa secreto que señala exactamente dónde se encuentra su objetivo. Y cuando ya están muy cerca, utilizan una tercera herramienta: el olor. Cada persona produce una combinación única de compuestos químicos a través del sudor y de la piel. Es una especie de huella digital biológica que los mosquitos son capaces de detectar. Y eso explica algo que probablemente hayas notado alguna vez. Hay personas que parecen atraer mosquitos como imanes. Mientras unas terminan cubiertas de picaduras, otras apenas reciben una o dos. No es imaginación. La ciencia lleva años investigando este fenómeno. Y todo indica que algunos perfiles biológicos resultan mucho más atractivos para los mosquitos que otros. Pero aunque eso resulte molesto, todavía no explica por qué este insecto se ha ganado el título de asesino más letal del planeta. Porque la verdadera amenaza no está en la sangre que extrae, ni en la picazón que deja, ni siquiera en la perforación. La verdadera amenaza viaja oculta dentro de su saliva. Y una vez que entiendes lo que puede transportar de un cuerpo a otro, empiezas a comprender por qué un insecto de apenas 2 miligramos ha sido capaz de matar a más seres humanos que muchas guerras juntas. La verdadera amenaza no está en la sangre que extrae, ni en la picazón que deja, ni siquiera en la perforación. La verdadera amenaza viaja oculta dentro de su saliva, porque cuando un mosquito infectado te pica, no solo está alimentándose, está introduciendo en tu cuerpo organismos capaces de destruirlo desde dentro. Y entre todos ellos existe uno que ha perseguido a la humanidad durante miles de años: la malaria. A diferencia de lo que muchas personas creen, la malaria no está provocada por una bacteria ni por un virus. Está provocada por un parásito llamado Plasmodium, una forma de vida microscópica que necesita 2 huéspedes para completar su ciclo. Uno de ellos es el mosquito. El otro eres tú. Cuando un mosquito infectado pica a una persona, el parásito entra en el torrente sanguíneo y viaja directamente al hígado. Allí permanece oculto durante días mientras se multiplica silenciosamente. Y cuando está listo comienza el verdadero ataque. Millones de parásitos abandonan el hígado e invaden los glóbulos rojos. Los utilizan como fábricas biológicas. Crecen dentro de ellos, se reproducen y finalmente los destruyen para liberar una nueva generación. Una y otra vez. Una y otra vez. Durante semanas. Las fiebres intensas que sufren los pacientes no son aleatorias.
Son el resultado de oleadas sincronizadas de destrucción de glóbulos rojos ocurriendo dentro del cuerpo. Y cuando la infección se vuelve grave, los órganos comienzan a fallar. El cerebro, los pulmones, los riñones, el corazón. Por eso la malaria sigue siendo una de las enfermedades más mortales del planeta. Pero no es la única. Existe otro enemigo que probablemente te resulte más familiar. El dengue. Cada año cientos de millones de personas se infectan con este virus. La mayoría sobrevive, pero millones desarrollan síntomas que pueden llegar a ser extremadamente graves. Fiebre alta, dolor muscular intenso, dolor detrás de los ojos, agotamiento extremo, y en los casos más severos, hemorragias potencialmente mortales. En muchos países tropicales, la llegada de la temporada de lluvias significa exactamente lo mismo. Comienza la temporada del dengue. Y eso nos lleva a otra enfermedad que hizo temblar al mundo hace apenas unos años. El virus Zika. Durante mucho tiempo fue considerado una enfermedad relativamente menor. La mayoría de los adultos desarrollaba síntomas leves o incluso ningún síntoma. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los médicos comenzaron a observar un aumento alarmante de bebés nacidos con graves alteraciones neurológicas. La investigación reveló una conexión devastadora. Las mujeres embarazadas infectadas podían transmitir el virus a sus hijos durante la gestación, y miles de familias quedaron marcadas para siempre. De pronto, el mosquito dejó de ser una simple molestia de verano. Se convirtió en un problema mundial. Pero quizá lo más sorprendente es que estos pequeños insectos no solo han matado personas, han cambiado la historia. Y lo han hecho más veces de las que imaginas. A principios del siglo XX, una de las obras de ingeniería más ambiciosas jamás concebidas estuvo a punto de fracasar: el Canal de Panamá. Miles de trabajadores llegaban con la esperanza de participar en la construcción que conectaría dos océanos. Muchos nunca regresaron a casa. No murieron por accidentes, no murieron por derrumbes. Murieron por enfermedades transmitidas por mosquitos. La fiebre amarilla y la malaria arrasaban los campamentos de trabajadores con una eficacia aterradora, hasta que finalmente los científicos descubrieron al verdadero culpable: el mosquito. Solo cuando comenzaron a controlar sus poblaciones fue posible continuar la construcción. Sin esa victoria, el Canal de Panamá tal vez jamás habría existido. Y esa no es la única vez que ocurrió algo parecido. Algunos historiadores creen que la malaria pudo haber contribuido a la muerte de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más importantes de toda la historia. Otros señalan que las enfermedades transmitidas por mosquitos desempeñaron un papel fundamental en campañas militares, procesos coloniales e incluso revoluciones. Es una idea extraña, pero durante siglos, algunos de los acontecimientos más importantes de la humanidad pudieron haber sido influenciados por un insecto que pesa menos que una gota de lluvia. Y ahora volvemos a la pregunta inicial: el botón. Si los mosquitos causan tanto sufrimiento, ¿por qué no eliminarlos para siempre? La respuesta parece sencilla, hasta que empiezas a mirar el resto del ecosistema, porque las larvas de mosquito viven en el agua y forman parte de cadenas alimentarias enteras. Peces, anfibios e innumerables insectos dependen de ellas como fuente de alimento. Los adultos también alimentan a aves, murciélagos, arañas, libélulas y muchos otros animales. En algunos lugares del planeta son una pieza sorprendentemente importante del ecosistema. Y todavía hay algo más. Los mosquitos también polinizan. No todos, pero muchas especies participan en la reproducción de plantas que dependen de ellos para sobrevivir. Por eso la mayoría de los científicos responde con cautela cuando se plantea la idea de eliminar absolutamente todos los mosquitos. No porque les gusten, no porque les tengan cariño, sino porque nadie sabe exactamente qué ocurriría después. Los ecosistemas son redes inmensamente complejas. Eliminar miles de especies de golpe
sería uno de los experimentos más radicales de la historia, y nadie puede garantizar el resultado. Pero existe una diferencia importante. Muchos investigadores sí apoyarían la eliminación de algunas especies concretas, especialmente aquellas responsables de transmitir malaria, dengue y otras enfermedades devastadoras. Y esa guerra ya está ocurriendo. Ahora mismo, los científicos están desarrollando mosquitos modificados genéticamente capaces de reducir drásticamente las poblaciones peligrosas. Se están utilizando mosquiteros tratados con insecticidas que han salvado millones de vidas. Y por primera vez en la historia, disponemos incluso de vacunas contra la malaria. Durante generaciones parecía una batalla imposible de ganar. Hoy, ya no. Por primera vez existe una posibilidad real de derrotar a algunas de las enfermedades más mortales del planeta sin necesidad de eliminar a todos los mosquitos. Y quizá esa sea la verdadera lección de esta historia. La naturaleza rara vez es tan simple como parece. El mosquito es responsable de un sufrimiento incalculable. Ha matado a más personas que cualquier otro animal conocido. Ha cambiado imperios, economías y civilizaciones enteras, pero también forma parte de redes ecológicas que apenas comenzamos a comprender. Por eso aquel botón imaginario resulta mucho más difícil de pulsar de lo que parecía al principio. Porque la pregunta nunca fue si odiamos a los mosquitos. La verdadera pregunta es si entendemos todas las consecuencias de hacerlos desaparecer. Y la respuesta, al menos por ahora, es que todavía no. Lo único que sabemos con certeza es que la guerra contra las especies más peligrosas continúa. Con ciencia, con vacunas, con genética, con tecnología. Y por primera vez en miles de años, la humanidad podría estar empezando a ganar.